Durante años, la imagen pública de Laura Bozzo fue la de una mujer poderosa, polémica y frontal. Conocida en América Latina por su célebre programa, Laura en América, la conductora peruana no solo fue una voz fuerte contra la injusticia social, sino también una figura que no temía gritar su verdad frente a las cámaras. Sin embargo, como suele suceder con quienes alzan la voz con firmeza, su vida privada guardaba tormentas que muy pocos conocían. Una de las más devastadoras, y sin duda la más humillante para ella, fue el engaño sentimental que vivió con Cristian Suárez, su pareja por más de una década, y su supuesta relación secreta con una mujer llamada Adriana Amiel, que pondría todo su mundo patas arriba. Este episodio no solo marcó una ruptura sentimental, sino que dejó al descubierto una red de silencios, manipulaciones, complicidades y emociones reprimidas que se mantuvieron durante años bajo la superficie. Detrás del drama que más tarde sería ventilado en los medios de comunicación, existía una historia mucho más oscura, tejida en el corazón mismo de la confianza rota, la ambición y el desgaste emocional. Y lo que más dolió a Laura Bozzo, según sus propias palabras, no fue el engaño físico, sino la traición moral y emocional de quien consideraba no solo su pareja, sino su compañero de vida y de lucha. Cuando Laura Bozzo conoció a Cristian Suárez, muchos se sorprendieron por la diferencia de edades, estilos de vida y orígenes. Ella, una mujer curtida por los escándalos legales, el escrutinio mediático y una carrera forjada a base de controversias. Él, un joven argentino, cantante, con ansias de éxito y con una imagen mucho más fresca y distante del torbellino que era Laura. A pesar de todo, se enamoraron. O al menos eso parecía. Durante más de 16 años, Laura y Cristian se mostraron como una pareja estable, dentro de lo inestable que puede ser la vida de una celebridad. Aunque con altibajos, escándalos y altisonantes peleas públicas, siempre daban la impresión de que, al final del día, se apoyaban mutuamente. Cristian Suárez incluso llegó a ser considerado el hombre que más había acompañado y entendido a Laura. Pero como muchas historias de amor teñidas de fama y exposición, había algo más debajo de la alfombra. Todo comenzó, según relatan allegados a la conductora, cuando Laura notó cambios en el comportamiento de Cristian. Ya no era el mismo. Mostraba indiferencia, evitaba los encuentros íntimos, y en sus viajes a Miami, donde decía tener compromisos profesionales, cada vez era más distante. Lo que al principio pareció un simple desgaste de la relación, con el paso de los meses se tornó en una sospecha constante. Laura, que siempre se ha definido como una mujer intuitiva, comenzó a investigar. Revisaba mensajes, rastreaba llamadas, y de a poco fue reconstruyendo un patrón. Cristian tenía una rutina en Miami que poco tenía que ver con trabajo. Fue ahí donde apareció por primera vez el nombre de Adriana Amiel. Adriana Amiel no era una figura pública. Poco se sabía de ella en ese momento. Empresaria, elegante, de carácter reservado, y con una vida que distaba completamente del mundo mediático de Laura Bozzo. Sin embargo, fue precisamente ese perfil bajo lo que permitió que su supuesta relación con Cristian Suárez se mantuviera oculta por años. Ella no buscaba cámaras, ni escándalos, ni fama. Y eso, irónicamente, fue su mejor defensa. Según fuentes cercanas al entorno de Cristian, él conoció a Adriana en Miami, en un evento social. Lo que empezó como una amistad, se fue transformando en una relación más íntima. Algunos incluso aseguran que mientras Cristian se mostraba como la pareja estable de Laura ante el mundo, vivía una segunda vida con Adriana, visitándola frecuentemente, conviviendo con ella por temporadas, y prometiéndole una estabilidad futura una vez se liberara de la figura dominante de Laura. En los círculos más cercanos de Miami, el romance entre Cristian y Adriana era un secreto a voces. Se les veía juntos en restaurantes, en reuniones privadas, y aunque él evitaba mostrarla en redes sociales o eventos públicos, la relación era evidente para quienes compartían espacios con ellos. Lo que nadie comprendía era cómo Laura no se había enterado. Pero ella sí sospechaba, solo que le costaba admitirlo. Durante una entrevista posterior, la propia Laura confesó que no quería ver la verdad. Cuando amas tanto a alguien, prefieres creer que estás equivocada. Me decía a mí misma que eran celos infundados, que era el estrés, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. El momento de mayor tensión llegó cuando, según Laura, una persona llegada a ella, cuyo nombre nunca reveló, le mostró pruebas concretas del engaño, fotografías, mensajes y testimonios. Cristian había estado manteniendo una relación paralela con Adriana Amiel durante varios años. La traición no era reciente. Se trataba de un romance largo, constante y perfectamente oculto. Laura, furiosa y devastada, confrontó a Cristian. La pelea fue, según sus propias palabras, una guerra emocional que no se la deseó a nadie. En ese instante, la relación colapsó.
No hubo gritos televisados, pero sí un silencio que lo dijo todo. Él no negó del todo el romance, pero lo minimizó, lo disfrazó, lo justificó con frases como, necesitaba a alguien que me entendiera, o, contigo era todo control, no libertad. Para Laura, esas palabras fueron aún más dolorosas que la infidelidad misma. Una de las preguntas que muchos se hicieron fue, ¿por qué Cristian Suárez nunca confesó esa relación con Adriana Amiel? ¿Por qué mantuvo ese romance oculto durante tanto tiempo? Hay varias teorías. La primera, y más obvia, es el miedo al escándalo. Laura Bozzo no es cualquier figura mediática. Es una mujer con un fuerte carácter, presencia mediática y un ejército de seguidores que la defienden con uñas y dientes. Confesar públicamente una infidelidad con una mujer ajena al espectáculo habría sido suicidio social para Cristian, quien aún intentaba mantenerse vigente en algunos medios. La segunda teoría apunta a lo económico. Durante mucho tiempo, Cristian vivió bajo la sombra del nombre de Laura, y muchos aseguran que su estabilidad económica dependía, en gran parte, de la relación con ella. Confesar una traición habría significado, también, romper con ese respaldo financiero y de visibilidad. Y la tercera teoría es más emocional. Cristian no quería enfrentar el remordimiento ni el juicio público. Sabía lo que había hecho, pero prefería el silencio a convertirse en el villano público, algo que inevitablemente ocurrió cuando Laura lo expuso. Una vez que el escándalo salió a la luz, Laura no se guardó nada. En sus redes sociales, entrevistas y apariciones públicas, dejó claro que había sido traicionada profundamente. Lloró, gritó, insultó, pero también reflexionó. En una entrevista con El Gordo y la Flaca, aseguró, me destruyeron. Yo lo amé más que a nadie, pero no voy a dejar que un hombre que no supo valorarme me hunda. Su frase más contundente fue, yo le di todo, incluso lo que no tenía. Y él me pagó con mentiras. Esa declaración caló hondo en la audiencia. Muchos se volcaron a apoyarla, mientras que otros criticaron su exposición emocional, alegando que una figura como ella debería haber manejado las cosas en privado. Pero Laura es Laura, y su esencia siempre ha sido decir lo que piensa sin filtros. Detrás de toda esta historia, hay una verdad que va más allá del chisme o la exposición mediática. Laura Bozzo sufrió un golpe emocional profundo. La traición de Cristian Suárez no solo fue una infidelidad sentimental, sino una ruptura con su propia autoestima, con la imagen que tenía de sí misma como mujer fuerte e invulnerable. Por eso, su reacción fue tan visceral. Para Laura, reconocer que fue engañada implicaba aceptar que, por años, confió ciegamente en alguien que no lo merecía. Y ese dolor es difícil de procesar para cualquiera, incluso para una figura tan fuerte como ella. Poco después del estallido del escándalo, Cristian desapareció del foco mediático por un tiempo. Algunos aseguran que intentó continuar su relación con Adriana, pero esta, al verse envuelta en el ojo del huracán, prefirió tomar distancia. Hasta el día de hoy, ni Cristian ni Adriana han dado una entrevista detallada contando su versión. El silencio ha sido su única defensa. La relación entre Laura Bozzo y Cristian Suárez, que alguna vez se mostró como una de las más intensas y públicamente debatidas del mundo del entretenimiento latino, comenzaba a tambalearse en un torbellino de dudas, desconfianza y, sobre todo, silencios. Tras el descubrimiento de la relación secreta de Cristian con Adriana Amiel, la figura de Laura no solo se quebrantó emocionalmente, sino que también se enfrentó a una de las mayores traiciones de su vida personal. Esta segunda parte revela cómo se desmoronó esa unión, los intentos desesperados de cada uno por manejar la situación ante los medios, y las verdaderas secuelas que todo ello dejó en la vida de la presentadora peruana. Cuando Laura se enteró del engaño, no fue mediante una confesión directa de Cristian. Fue un rumor persistente, un susurro de los pasillos del entretenimiento que comenzó a resonar en los medios de comunicación. Al principio, como muchas veces sucede con los escándalos de figuras mediáticas, se creyó que era solo un intento de prensa amarillista por crear drama. Pero había algo diferente esta vez: los detalles, los lugares, las fechas, fotografías tomadas a escondidas, conversaciones filtradas. Todo comenzó a cuadrar como un rompecabezas maldito. Laura no quiso creerlo. A pesar de su instinto, del historial de altibajos con Cristian, ella había apostado nuevamente por él. Lo había perdonado en otras ocasiones, había justificado sus ausencias, sus frías respuestas, sus viajes sin aviso. Pero esta vez, el dolor fue distinto. Fue definitivo. Cristian, por su parte, manejó la situación con frialdad calculada. Al inicio negó todo, habló de montaje, de chismes. Pero a medida que se fueron acumulando pruebas, el silencio fue su respuesta. Un silencio que gritaba culpabilidad. Adriana Amiel, la tercera en discordia, también mantuvo la boca cerrada. Su nombre se mantuvo en una nube de misterio.
Quienes la conocían decían que era una mujer decidida, ambiciosa y muy segura de sí misma. No buscaba fama, sino estabilidad. Y eso, al parecer, la había llevado a mantener su relación con Christian en las sombras, protegida de los focos que aún se centraban en Laura. Los días posteriores al escándalo fueron una tortura mediática para Bozzo. Los programas de televisión, los portales de espectáculos, los youtubers y tiktokers especializados en farándula no dejaban de hablar de ella. Se decía que estaba devastada, que había tenido un colapso nervioso, que se había encerrado por días en su casa. En parte, todo eso era cierto. Laura cayó en una profunda tristeza. Más allá del amor, se sintió humillada. ¿Cómo pudo hacerme esto después de todo lo que yo le di?, repetía a sus personas de confianza. Durante años, Laura había defendido a Christian ante el mundo. Había sido su promotora, su protectora, su escudo. Y él, en respuesta, le había clavado la daga más profunda. Mientras Laura intentaba recomponerse, Christian comenzó su propio juego mediático. Participó en entrevistas donde se victimizó, asegurando que su relación con Laura ya estaba rota mucho antes del escándalo. Habló de una convivencia tóxica, de celos enfermizos, de una falta de comprensión. Incluso insinuó que nunca fue feliz realmente en esa relación. Cada palabra suya era una cuchillada más para Laura, que veía cómo su versión de los hechos era manipulada y vendida al mejor postor. Pero la conductora no se quedó callada. En una entrevista exclusiva, con la voz entrecortada pero firme, Laura confesó que había amado a Christian como nunca amó a nadie. Que había sido su compañero, su pilar, su debilidad. Y que el dolor de la traición no venía solo del engaño amoroso, sino del desprecio con el que fue reemplazada, minimizada, borrada. Yo no soy una mujer perfecta, pero di todo. Todo. Y él lo sabía. Pero prefirió la mentira. Prefirió la comodidad de una relación escondida antes que enfrentar la verdad conmigo, dijo, mirando directamente a la cámara. El público se dividió. Algunos apoyaban a Laura, reconociendo el dolor de una mujer traicionada después de años de entrega. Otros, en cambio, simpatizaban con Christian, creyendo que había estado atrapado en una relación desigual, mediática y conflictiva. Pero nadie quedó indiferente. Los meses pasaron y cada uno tomó su camino. Christian se estableció en Miami junto a Adriana Miel, manteniendo una vida discreta pero estable. Laura, en cambio, decidió reencontrarse consigo misma. Retomó proyectos televisivos, escribió un libro, comenzó terapias. Confesó que le había tomado mucho tiempo volver a confiar en alguien, y que en muchos momentos pensó que no lo lograría. No me rompí, me reconstruí, y eso es mucho más poderoso, declaró tiempo después en una conferencia en Ciudad de México. Esa frase se volvió viral, siendo replicada por miles de mujeres que vieron en Laura Bozzo no solo una figura televisiva, sino una mujer que, pese a los escándalos, seguía de pie. Años después, cuando todo pareció haber quedado atrás, Laura y Christian se encontraron brevemente en un evento de caridad en Los Ángeles. Fue un cruce de miradas silencioso, sin palabras, pero cargado de significados. No hubo insultos ni recriminaciones. Solo la mirada de dos personas que alguna vez lo fueron todo, y que ahora solo compartían recuerdos rotos. Lo que hubo detrás de todo ese escándalo fue mucho más que una infidelidad. Fue el fin de una era, de una ilusión, de una historia que había sido construida frente a millones de espectadores. Una historia que, aunque terminó en ruinas, dejó enseñanzas, cicatrices y una verdad ineludible. A veces, incluso el amor más apasionado no es suficiente para sostener una mentira. Y así, entre luces apagadas, contratos rotos y corazones dolidos, Laura Bozzo volvió a ser ella misma. Más fuerte, más sincera, más real. Continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like.